Vamos a meditar la palabra del Señor. ¿Están listos? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. En Colosenses, abra su Biblia conmigo en Colosenses. Capítulo 2, verso 8. Colosenses 2:8. Vamos a dar lectura ahí. Colosenses 2:8. Bueno, dice ahí la palabra. El verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y vosotros estáis completos en él. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en la serie La suficiencia de Cristo. Y bueno, así se llamó también el primer tema, y la suficiencia de Cristo. Y hoy es la parte número 2. La parte número 2 del tema, porque estuvimos hablando la semana pasada, en varios puntos, y nos quedamos en el punto 6, no sé si se acuerdan. Quedamos en el punto 6 y vamos a continuar acá. Y la razón por qué escribía el apóstol Pablo esta carta, ¿se acuerdan que les decía? Porque estaba surgiendo el gnosticismo en medio de ellos, como lo podemos ver en estos últimos tiempos. También el gnosticismo está muy fuerte en estos últimos tiempos, y nosotros, hermanos, tenemos que estar bien llenos del conocimiento de la palabra del Señor, para que no seamos engañados. Como dijo el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, el gnosticismo, hermanos, ve que hablábamos de que se metió de tal manera que venían verdades de la Escritura, pero en esas verdades de la Escritura meten su pensamiento. Y al meter su pensamiento es donde envuelven a la gente con falsas enseñanzas. Y es por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. Lo tremendo en este lugar, hermanos, es que estaban abandonando la verdadera enseñanza. Y la enseñanza que se les había dado es que Cristo, hermanos, está en Cristo. El cristiano está completo. Amén. En Cristo el cristiano está completo. O sea, si decimos está completo, entonces no le hace falta nada, no le falta nada, hacer nada para adquirir su salvación. Está completo. Entonces, hacemos lo que hacemos. Las buenas obras son productos de nuestra verdadera fe. Porque a veces algún listo sale por allá y dice: entonces, ¿vieron? Estoy completo en Cristo, entonces ahora me toca darle rienda suelta a mis deseos carnales. No, entonces eso indica que no has conocido al Señor. Pero cuando tú has conocido al Señor realmente, hay que entender que en Cristo estamos completos. Por eso esta serie es la suficiencia de Cristo. O sea, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para toda la necesidad, mire, toda la necesidad del ser humano. Toda la necesidad del ser humano. O sea, no hay ninguna necesidad en el ser humano que Dios no pueda suplir. ¿Sí? No hay ninguna sola. Todas nuestras necesidades son suplidas en Cristo. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a conocer a nuestro maravilloso Dios. Por ejemplo, la semana pasada hablamos, el primer punto es que
Cristo nuestro único libertador. ¿Se acuerdan? Cristo es nuestro único libertador. Número 2, Cristo es único salvador. Nuestro único salvador. Número 3, Cristo es la misma imagen de Dios. Número 4, Cristo el único creador de todo. Y número 5, Cristo es el eterno. Mire, Cristo es el eterno. Entonces, donde nos quedamos la semana pasada es que Cristo es el sustentador de todo. Mire, Cristo es el sustentador de todo. Es por eso que Él puede sostenernos en todo tiempo. ¿Entienden? Todo tiempo. Y el verso es el verso 17 de Colosenses 1. Ahí ve que nos regresamos para ver el contexto de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Y estamos ahí en el verso 17, donde dice el apóstol, dice lo que dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Marque ahí esa palabra, subsiste. En Él subsisten. Y ese verbo subsisten, hermano, subsistir, es fortificar. Fortificar. Bueno, tiene más significados y ahorita los vemos. Pero fortificar, mantener juntos. Mire, mantener juntos. Entonces, todo lo que podemos ver, hermanos, fíjense, todo lo que podemos ver, es por eso que, fíjense, nuestro planeta girando y corriendo alrededor del sol, sin salirse. Fíjense, ¿quién es el que lo sostiene? Dios. ¿Amén? Cristo. Entonces, fíjense, hermanos, esto es maravilloso porque en Él, dice, en Él subsisten todas las cosas, en Él. Mire, por eso Jesús mismo dice ahí en Juan 15, 5, dice: sin mí nada podéis hacer. O sea, todo aquel que está separado de Él, o sea, negándole, puede hacer lo que quiera, lo que tal vez ante los hombres es algo importante y todo eso, pero delante de Dios no vale nada. Son trapos de inmundicia. Pero fíjense, hermanos, es por eso que debemos de entender de que el apóstol Pablo les está diciendo esto a los de Colosa, que entendieran que Cristo es el sustentador de todo, de todo. Él puede sustentar tu familia, Él puede sustentar tu matrimonio, Él sustenta tu vida, Él sustenta todo. Sí, así, Él es el proveedor de todo. Mire, si tienes trabajo, no creas que es porque eres muy listo o que eres muy movido. No, es el Señor proveyendo todos los medios. Es Dios obrando en todo, en todo. Y es por eso que nosotros debemos de reconocer al Señor en todo. Entonces, dice, y Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces es Cristo sosteniendo el universo y preservando el equilibrio necesario de con la fuerza, con su poder, preservando todo el universo. O sea, la masa, la energía para la existencia continua de la vida, es Dios sosteniendo todo. Si Dios nos soltara por un momento, no, hombre, mejor ni le cuento qué pasaría. ¿Entiendes? No quedaríamos ni a la historia, porque no habría historia. ¿Sí? Pero Él nos sostiene, hermanos. Él nos sostiene. Dice lo que dice, mire lo que dice a Joel capítulo 3, verso 10. Él es el que fortifica. Entonces ese verbo, en Él subsisten, Él fortifica, Él da cimiento, Él da fuerza. Por eso dice acá: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces,
digan el débil, fuerte soy. Digan débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque él está hablando de que ustedes hagan sus espadas de sus asadones, forjen lanzas de sus hoces, dice, pero ahora digan fuerte soy. Pero ¿quién da esa fuerza? Dios. Amén. Dios da la fuerza. Y es por eso, miren lo que dice en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Fíjense. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Si usted se da cuenta en la historia del pueblo de Israel, en la guerra física, usted se va a dar cuenta que el Señor usó a hombres y hasta mujeres, hermanos, que no eran guerreros, que no eran soldados de profesión, ¿me entiende? Sino que eran débiles. Y solamente para una muestra está Gedeón, por ejemplo. No solamente era el último de la familia, pero su pensamiento es que era menos que los demás, que sus hermanos, porque esa era en medio de la cultura que él vivía. Pero Dios lo usó. Fíjense, Dios lo usó porque nuestro Dios, hermanos, es el que sostiene todo, el que da la fuerza a todo. ¿Sí? El que da la fuerza a todo. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9, dice lo que dice acá. Es el apóstol Pablo hablando. Mire, ustedes ya conocen la situación del apóstol Pablo, de que él estaba enfermo y en 3 ocasiones el Señor le pidió al Señor para que lo sanara de esta situación. Entonces el Señor le respondió. El Señor le respondió, pero no de la manera tal vez que esperaba él. Pero la respuesta que le dio el Señor fue la respuesta completa y exacta. Mire lo que dice, y Pablo lo entendió. Dice, y esto es una buena enseñanza para nosotros, porque a veces nosotros estamos esperando una respuesta, aunque no sea la respuesta exacta para nuestra vida. Pero el Señor jamás se equivoca. El Señor siempre nos da la respuesta exacta. Entonces aquí a Pablo se la dio también. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Dice, y me ha dicho, basta. O sea, Pablo está diciendo, quítame este aguijón, quítame esta enfermedad de mi cuerpo, porque no puedo. Y el Señor le responde y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que posee sobre mí el poder de Cristo. Entonces el Señor, mire, por ser tan poderoso, se glorifica en lo más débil. Y el ser humano es algo débil. Por eso hemos venido hablando de esto, de que si nos damos cuenta, hermanos, y nos ponemos a pensar y somos realistas, nos damos cuenta que somos tan frágiles que cualquier cosa nos mueve, nos quebranta. ¿Entiende? Pero el Señor es especialista para usar, como dijo el apóstol Pablo en la primera carta también, a lo más vil y menospreciado del mundo. ¿Entiende? Entonces Dios es especialista en esto. Por eso le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que entendamos nosotros que Él es el que sostiene, que en Él subsisten todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Para que entendamos que en Él subsisten todas las cosas, que con su poder las mantiene unidas, que con su poder, ¿entiende? No por nuestra fuerza, no porque seamos
muy carismáticos o muy buenos. No, hombre, es por su poder. Y por eso el verso 10 dice, por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pero, ¿por qué? Porque estaba en Cristo. Porque en Cristo estamos completos. Amén. Porque en Cristo estamos completos. Por eso, fíjense lo que dice el Salmo también. El Salmo 92:10 dice, pero Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Entonces Él aumentará mis fuerzas. O sea, aquel que está débil, ahora diga al débil, fuerte soy, dice Joel. El salmista dice, pero Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. En Isaías capítulo 40, verso 28. ¿Qué es lo que dice ahí, hermanos? Isaías 40, 28 dice, ¿no has oído? Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Él no desfallece. O sea, no se cansa, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, dice, por eso le digo, ¿por qué buscar fuerzas en otro lado? ¿Por qué correr a algo más que no sea este Dios verdadero? Pregunto yo, o sea, ¿por qué corremos a buscar la respuesta en donde sabemos que no está la respuesta? Nuestra respuesta está aquí. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, porque no dará mi pie al resbaladero. Eso es lo que dice el salmista. Sí, porque de Él viene nuestro socorro. Entonces dice, Él dará fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y hace alguna referencia y dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. O sea, el muchacho y el joven, o los jóvenes, son hermanos, representan la fuerza. ¿Entiende? Nosotros ahorita, los de 40 para arriba, mire, ya no podemos echarnos 2 partiditos, bueno, ni uno. ¿Entiendes? Un partido de fútbol, ¿no? No, olvídese. No. Y si vamos, no vamos a caminar. Pero los muchachos, fíjense, los muchachos van a jugar en la mañana, al mediodía quieren jugar otra vez, en la tarde quieren jugar otra vez. O sea, la juventud es sinónimo de fuerza, ¿verdad? La juventud es sinónimo de fuerza. Pero fíjense lo que está diciendo, aún los jóvenes se fatigan y se cansan. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan. Pero, por eso dice el 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque de Él viene nuestra fuerza, ¿verdad? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces, mire, el Señor es el que sustenta todo. ¿Sí? Él es el que sustenta todas las cosas. ¿Sí? En Él subsiste todo. Y es por eso que dice el profeta Isaías, ¿no has sabido? O sea, ¿a poco no has escuchado? Pues nosotros hoy estamos escuchando que Él es el que sustenta y Él es el que da fuerza a todo, mantiene todo unido. Por eso en Éxodo capítulo 20, verso 5, tal vez por esta razón les decía el profeta Isaías a sus oyentes esto, ¿no habéis oído?
Dice el verso 5, dice, no te inclinarás a ellas. ¿A quién ellas? Las imágenes. A imágenes. No te inclinarás a ellas, a dioses, imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen fuerza, no sustentan nada. ¿Me entiende? No sustentan nada. Pero el hombre, dice, en su necedad se inclina ante imágenes. Por eso dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Fíjese, yo soy Jehová tu Dios fuerte. ¿Entiende? Yo soy Jehová tu Dios fuerte. Pero en ese entonces, nunca, o sea, ellos no podían leer un libro que dijera de Moloch o de Baal, que dijera, yo soy tu Dios fuerte. No. Si habían escritos, eran de sus discípulos, de los que propagaban las doctrinas de estos falsos dioses. Pero aquí el mismo Dios está diciendo, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. ¿Se da cuenta? Pero aquí es que Él es fuerte. Fuerte. Y es por eso que dice ahí en San Juan 1, verso 3 y 4, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Me entiende? Sin Él nada existiera. Entonces, no sé si ustedes han escuchado cuando a veces decimos, Él es más real que nosotros. ¿Me entiende? Y nosotros pensamos que nosotros somos los reales y Dios es el irreal, que no existe. Pero Dios es más real que nosotros. Porque todo lo que está a nuestro alrededor, Él lo sostiene con su poder. Nosotros no podemos ni sostener a nuestra familia. Ay, Dios. ¿Se imagina? No podemos ni siquiera nosotros. ¿Me entiende? Pero Dios sí. Entonces, Él es real. Usted es irreal. Yo soy irreal. Si Dios no existe, imagínense. Y sin Él, pero con Él, hermanos, fíjense que estamos completos. Por eso es maravilloso estudiar esta palabra, hermanos. En Él subsiste. También ese verbo, hermanos, da a entender mantener juntas, dice, mantener juntos, mantener todo así junto. Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio necesario, esa fuerza, hermanos. Siempre está así, Él preservando. También otro significado es que es constituir. Él constituye, o sea, ese verbo está dando a entender que en Él subsiste, o sea, Él constituye, o sea, Él también da a entender alabar. O sea, cuando usted se pone a admirar algo de la naturaleza, mire, ¿por qué lo admira? O sea, ¿de dónde viene esa belleza? Porque Él así lo constituyó, ¿entiende? Porque Él le dio esa belleza. Entonces no podríamos admirar nada o no podríamos ver algo tan glorioso si Él no lo hubiera hecho. Si en Él no subsistieran las cosas. Pero como en Él subsisten, entonces este verbo está diciendo que Él constituyó. O sea, la alabanza, por eso dice, la alabanza que cuando vemos las estrellas, cuando vemos la creación maravillosa, cuando vemos la función de todo lo que sucede a nuestro alrededor, hermanos, ¿a quién debemos dar la gloria? A Dios. Amén. A Dios. A Dios. Entonces, porque, fíjense, hermanos, que todo lo que el hombre hace
tiende a acabarse. Y muy pronto. Todo. Si sacan un carro, se ve muy precioso, pero después se termina. Pero lo que Dios ha hecho, hermanos, dice que se mantiene. Se mantiene. Por ejemplo, cuando sale usted en una noche de oscuridad o en un lugar donde no hay luz eléctrica y empieza a contemplar las estrellas, ¿qué es lo que va a haber ahí? Va a haber una hermosura de un cielo despejado lleno de estrellas, con estrellas fugaces ahí. ¿Y qué es lo que vamos a decir? ¡Ah, qué hermoso cielo! ¡Qué hermosa evolución! ¿Sí? ¿Entiendes? No, vamos a decir, ¡ah, qué grande es nuestro Dios! ¿Entiendes? ¡Qué hermosa la creación de mi Dios! ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ese Dios es el que la sostiene. ¿Amén? Nuestro Dios la sostiene. Mostrar, también este verbo, subsistir, también es mostrar. O sea, mire, porque Él, por su poder, nos muestra todo lo que vemos. ¿Sí? Todo lo que vemos. Él hace resaltar, también este verbo quiere decir hacer resaltar. O sea, hace resaltar su creación, porque por eso Pablo a los Romanos en el capítulo 1 dice que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por medio de las cosas hechas. ¿Se da cuenta? De modo que no tienen excusa. Entonces, hermanos, en Él subsisten todas las cosas. Amén. Número 7. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Amén. Cristo es la única cabeza de la iglesia. O sea, la iglesia no puede tener varias cabezas. ¿Entienden? Cristo es la única cabeza de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, es una. Y es todo aquel, mire, es todo aquel que ha nacido de nuevo. Todo aquel que ha sido perdonado de sus pecados. ¿Entiende? Todo aquel que ha sido lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esa es la iglesia. Porque dice, no podemos, o sea, un grupo de personas no puede decir, nosotros somos la iglesia verdadera. No, hermanos. ¿Entiende? No. Entonces, Él es la única, bueno, si ese grupo de personas dice, nosotros somos la iglesia verdadera y tenemos nuestra cabeza, entonces sí, tal vez son esas, ha de ser un dragón ahí de 7 cabezas. Pero Cristo es la única cabeza de la iglesia. Si en Él subsisten todas las cosas, Él es la única cabeza por lo cual, fíjese, el cuerpo subsiste. ¿Entiende? Por eso dice la Biblia que ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella, o sea, contra su iglesia. Y es por eso que, fíjese, cómo es que hasta hoy, hasta estos últimos tiempos, a pesar de toda la maldad que se ve en el mundo, sigue existiendo la iglesia. Fíjese, a lo mejor podemos decir, híjole, mire, toda la iglesia se ha corrompido. Ahí el Señor va a venir a decirnos, te equivocas. Tengo 7,000 hombres que no han doblado rodillas a Baal. ¿Entiende? Sí, el Señor tiene fieles, el Señor tiene un remanente fiel. Ese tiene el remanente fiel en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Sabe que, por ejemplo, en los países donde no se puede predicar el evangelio, ahí es donde se pueden ver cristianos verdaderos? Cristianos genuinos. Sí, cristianos genuinos. Entonces, mire, lo que nosotros debemos de entender es que Cristo es la única cabeza de la iglesia. O sea, una iglesia no puede vivir sin cabeza. Un cuerpo no puede vivir sin cabeza. ¿No? Si usted no se somete a Cristo, entonces no diga que es del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si no está sometido a Cristo, entonces
no puede decir que es cristiano. No. Tenemos que estar sometidos a Cristo, hermanos. Y entender que solo Cristo, o sea, Él es la única cabeza de la iglesia. Dice, este verbo, que Él es la única cabeza, quiere decir como la parte que puede agarrar más prontamente, o sea, lo que más se ve. Bueno, ¿veis, hermanos? Si ahorita los veo, lo que le puedo ver es, ¿verdad? Algunos que no traen manga larga, pues se les puede ver hasta acá. Pero normalmente es su cabeza, ¿verdad? La cabeza se le ve. Entonces en la iglesia, hermanos, lo que se tiene que ver es... ¿Ah? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Entonces, en la iglesia, ¿qué se tiene que ver? Cristo. Cristo. ¿Entiende? En la iglesia se tiene que ver Cristo, no usted ni yo. ¿Entiende? No usted ni yo. Cristo se tiene que ver. Porque Él es la cabeza. Él está arriba. ¿Entiende? Él está arriba. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y no importa qué parte de los miembros seamos, hermanos. Ni siquiera pregunte. Lo importante es que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Eso es lo más importante. Y es por eso que nosotros siempre debemos, o la iglesia siempre debe de darle la gloria a Cristo. Siempre, hermanos. Entendiendo que Él es la cabeza. ¿Sí? La cabeza. ¿Usted se da cuenta, hermanos, que por ejemplo, si vamos a un lugar, ¿no? Especialmente público, si no nos alcanzamos a bañar y todo eso, pero por lo menos nos echamos agua en la cabeza. Y nos echamos agua en la cabeza o nos medio peinamos. Pero estamos adornándonos un poco, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, Cristo es la cabeza y Él es el que tiene que sobresalir en medio de la congregación. El dominio del Señor es sobre todo lo terrenal y todo lo espiritual. Así. Él es la cabeza, por eso Pablo dice que Él fue puesto sobre principados, sobre dominios, sobre potestades, hermanos. Entonces, sobre todo, es el Señor. Pero, hermanos, mire, debemos de entender que en primer lugar debe estar sobre la iglesia. ¿Entiendes? En la iglesia. Nuestra cabeza tiene que ser Cristo. Nuestra cabeza tiene que ser Cristo. Todos los cristianos, hermanos, durante esta dispensación, bajo la cabeza de Cristo, son constituidos como el cuerpo de Cristo. Todos, en toda esta dispensación, son constituidos como el cuerpo de Cristo. Y en medio de este cuerpo, hermanos, que por el cual el Señor expresa, en medio de este cuerpo por el cual Él expresa sus bondades, sus misericordias, que es su evangelio. ¿Amén? Su evangelio, por medio de cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso, hermanos, porque si tenemos a Cristo como cabeza, créanme que expresaremos y anunciaremos su evangelio sin temor a equivocarnos. ¿Por qué? Porque si Cristo es nuestra cabeza, hermanos, estaremos en la verdad. Y Él es la verdad. Amén. Efesios capítulo 4, verso 14. ¿Qué es lo que dice? Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos la verdad en amor. ¿Qué es lo que dice acá? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ¿verdad? No dice, esto es la filosofía de moda. No, hermanos.
Esto es Cristo. Crezcamos en la cabeza que es Cristo. Mire, el propósito del Señor es que nosotros vayamos creciendo, que no seamos como niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que engañan, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Colosenses, ahí adelante, el mismo Colosenses, en el verso 10 del capítulo 2, del pasaje que leímos, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Miren, estamos completos. Si estamos en Cristo, si Él es nuestra cabeza, entonces estamos completos. ¿Para qué? ¿Para qué se busca otra cabeza? ¿Me entiende? ¿Para qué? Si estamos completos en Él, entonces no necesitamos nada más. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y eso nos está diciendo que hasta ese tiempo que desecharon a Jesús, Él vino a ser la cabeza del ángulo. Él ha sido siempre la cabeza. Amén. Él ha sido siempre la cabeza del ángulo, hermanos. Punto 8. Cristo es primero en todo. Bien, hermanos. Cristo es primero en todo. Entonces, Cristo es suficiente. La suficiencia de Cristo. Cristo es primero en todo. Protos es el verbo. Y quiere decir primero en el lugar, orden o tiempo. Importancia, principal, influencia o mejor. Dice, eso es lo que quiere decir. Cristo es primero. ¿En qué? En lugar, en tiempo, en orden, importancia, en principal, influencia, mejor. Cristo es primero. O sea que Cristo es primero en todo. En todo. ¿Entienden? En la primera carta de Juan, en el verso 1, capítulo 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios en el principio. O sea, allá en el principio, hermanos, ya Él estaba. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, allá en el principio, donde fueron hechas todas las cosas, Él ya estaba. ¿Por qué? Porque ese verbo protos, hermanos, quiere decir primero en tiempo. Primero en tiempo. O sea, Él ya estaba ahí. No existía nada, no había nada, pero Él ya estaba ahí. Y es por eso que Él es el eterno. ¿Sí? El primero en todo, en todo. Y es por eso, fíjense, hermanos, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Dejar al Señor en último lugar en nuestras vidas. Sino que Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. ¿Sí? El primero en nuestras vidas. Si dejamos al Señor a último lugar, pues estamos mal. Debemos examinar nuestra vida y a lo mejor no tenemos a Cristo como nuestra cabeza. Porque al tener a Cristo como nuestra cabeza, hermanos, Él tiene que ser el primero en todo. Porque Él es así, primero en todo. Y aunque nosotros, fíjense, es lo que dice Pablo a los romanos, aunque nosotros no pongamos al Señor en primer lugar en nuestra vida, en todo lo que hacemos, Él sigue siendo bendito. Amén.
Él sigue siendo bendito. O sea, él sigue teniendo el primer lugar. ¿Cómo la ve? Tal vez no en su vida, pero en todo él tiene el lugar primero. ¿Sí? Aunque no queramos, él sigue teniendo el primer lugar. Hermanos, entonces, ¿se da cuenta? Tenemos a un gran Dios. ¿Sí? Número 9, Cristo es lo completo. Cristo, hermanos, es lo completo. El verso 19 del capítulo 1 de Colosenses dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, toda la plenitud, toda la plenitud. Este verbo, hermanos, pleroma, quiere decir lo que llena, lo que llena. Entonces, toda la plenitud es lo que llena. Lo que llena. Entonces, pero, ¿qué está dando a entender ahí? El verbo, el verdadero sentido es que la plenitud de la deidad siempre moró en Cristo. ¿Entiendes? La plenitud de la deidad siempre moró en Cristo. Entonces, Jesús era hombre 100%, pero 100% Dios. ¿Sí? Los herejes gnósticos, hermanos, enseñaban que Cristo era una especie de casa intermedia. Era lo que enseñaban. Eso era lo que estaban enseñando en Colosas. Por eso Pablo se ve la necesidad de enviarles esta carta y les está refutando esta falsa doctrina. Porque ellos enseñaban que Cristo solamente era como una especie de casa intermedia hacia Dios, o también un eslabón necesario en la cadena. O sea, Cristo era como un eslabón necesario en la cadena, oigan nada más, un eslabón necesario en la cadena, pero había otros mejores eslabones más adelante. ¿Entienden? Cuando la palabra del Señor y el Evangelio dice, hermanos, que sin Cristo está el ser humano perdido, porque no hay salvación en nadie más. Amén. No hay salvación en nadie más. Él es el único camino que lleva al Padre. Entonces no hay salvación en nadie más. Pero los gnósticos, esto era lo que ellos estaban enseñando. Por eso Pablo dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Entonces, al caer en estas falsas doctrinas, hermanos, mire, está en peligro, hermanos, de alejarnos de Dios, del verdadero Cristo. ¿Sí? Y poner algo diferente como nuestra cabeza. Pero Cristo es completo, hermanos, completo. Punto 10. ¿Cristo es único o es el único reconciliador? Cristo es el único reconciliador. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, reconciliar significa restaurar a una relación. Mire, sin Cristo, nuestra relación con Dios era nula. Sin Cristo no había relación con Dios. ¿Sí? Éramos enemigos. Éramos enemigos. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el pecado, maldición del pecado. Y lo único que nos correspondía a nosotros era un castigo eterno por nuestro estilo de vida y porque no teníamos un redentor. Pero Cristo vino y Él nos reconcilió. Es el único. Porque Él es el que pagó el precio, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién más murió en la cruz del Calvario? ¿Quién más? Dígame usted. Murieron 2 ladrones. ¿Pero esos 2 ladrones eran justos? No. No, había uno solo justo ahí.
uno solo justo, el único que pudo llenar todos los requisitos para poder pagar el precio de nuestros pecados. Y es por eso que Él es el único reconciliador, no hay otro más. Cuando vemos la Escritura, hermanos, y la meditamos y la entendemos, y vemos cuando el ser humano empieza a buscar a otros reconciliadores, eso es algo, aberrante. Sí, que empezamos a ver eso. Es por eso Pablo también dice a los romanos que en vez de darle la gloria al Creador, terminaron adorando a las criaturas. Fíjense cómo está eso. Terminaron adorando la belleza de las criaturas cuando el Creador es aún más hermoso que lo que puede existir. Pero dice, es por eso que el ser humano termina adorando cualquier cosa para ser reconciliado con Dios. Pero podemos ver que la Escritura nos dice que solamente Cristo Jesús es nuestro reconciliador. Y es lo que dice en el verso 20 al 23, dice: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo, en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Amén. Y dice, ¿quién más pudo hacer eso? Cristo nada más. Cristo nada más. Y usted puede buscar para todos lados, donde quiera, usted puede buscarle, pero no puede encontrar a otro reconciliador. Solo Cristo. Punto 11. Cristo es el único tesoro y sabiduría. Cristo es el único tesoro y sabiduría. Mira, hermanos, si tenemos a Cristo, somos los más ricos. ¿Sí? Tenemos abundancia. Si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Es el único tesoro. La gente habla, ¿no? Especialmente los mineros, ¿no? Que encuentran tesoros y grandes tesoros y se alegran, se arriesgan sus vidas para buscar tesoros, hermanos, en lugares peligrosos. Pero mira, hermanos, nosotros tenemos aquí el tesoro más grande que el ser humano pueda encontrar, que pueda tener. Aquí tenemos la sabiduría también más grande que el ser humano puede tener. En el capítulo 2, en el verso 3 de Colosenses, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué será? Fíjense, ¿qué será más valioso? ¿Tener muchos millones de dólares o tener mucha sabiduría? Es tener mucha sabiduría. ¿Sí? Porque si usted tiene muchos millones de dólares, no va a saber cómo usarlos. Pero si tiene mucha sabiduría, sabrá usar lo poquito que tiene. Y más con Cristo. Esto es lo más maravilloso, porque con Cristo, hermanos, tenemos un gran tesoro, porque es el único tesoro y la sabiduría. En 1 Corintios capítulo 1, verso 24 dice: mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Mire, sin acepción de personas. Chaparros, altos,
¿sí? Sin acepción de personas. Por eso dice el apóstol Pablo, así a judíos como a griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Si tenemos a Cristo, hermanos, si tenemos la mente de Cristo, seremos sabios. ¿Sí? Seremos sabios, tendremos entendimiento. Por eso, fíjense lo que dice el apóstol Santiago, aquel que dice, ay Señor, no tengo sabiduría, son muy insensatos, no puedo pensar bien. Bueno, Santiago, mire cómo lo dice en el capítulo 1, verso 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios. Mire, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjese, sin reproche, te va a dar abundantemente. Pero siempre y cuando tengas al Señor, a Cristo Jesús como tu cabeza, que lo respetes. Y aquí tienes toda esta riqueza de la sabiduría de Dios. Él te la va a dar. Número 12. Cristo es, hermanos, toda la plenitud, todo. Cristo es todo. Cristo es toda plenitud. En el verso 9, fíjense lo que dice el verso 9 del capítulo 2. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud. Entonces, se tuvo que encarnar. ¿Sí? Tuvo que encarnar. Por eso le digo que Él era 100% hombre, pero 100% Dios. Ese verbo quiere decir como en él habita toda la plenitud de la deidad, quiere decir como un todo completo. O sea, todo completo, o sea, no falta nada. Porque eso era lo que estaban diciendo los gnósticos de los tiempos de Pablo, que Jesús sí, y ahora en estos tiempos también dice lo mismo, que sí, Jesús es Dios, pero un Dios más chiquito. ¿Han oído eso? ¿No han oído? Sí, así lo creen, lo presentan, que Jesús es Dios, pero es un Dios más chiquito. Y es por eso que por eso necesitan de la ayuda de alguien más para que le ayude a este Dios chiquito. No. Mire, Jesús es completo, ¿sí? Un todo completo. Que la plenitud de la deidad mora eternamente en Cristo. Que la plenitud de la deidad mora en Él, como uno que posee cuerpo, así como Él poseyó cuerpo humano. Entonces Jesús es la plenitud, hermanos, la plenitud de la deidad. Por eso cuando le dijo Natanael, ¿se acuerdan que Natanael le dice, muéstranos al Padre y nos basta? Y cuando Jesús viene y les dice, ¿cuánto tiempo has andado conmigo y no has visto al Padre? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo has andado conmigo y no has visto al Padre? Entonces le está diciendo, yo soy la plenitud. Punto 13. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. No busquemos nada en otro lugar. No se vaya a buscar, es que necesito diversión, me voy a ir a una discoteca, o me necesito echar unos traguitos aquí para calentar el cuerpo. No, hermanos, en Cristo estamos completos, no necesitamos nada más para sentirnos completos. ¿Amén? No necesitamos nada más para sentirnos completos. En Él estamos completos, hermanos. Verso 10 dice, y vosotros estáis
completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos, dice, y vosotros, o sea, y ustedes están completos en Él. ¿Por qué le decía esto el apóstol Pablo a ellos? Porque recuerden que los gnósticos empezaron a enseñar que tenían que tener experiencias místicas, o guardar días de reposo, o abstenerse de ciertos alimentos, o guardar ciertas ceremonias. Entonces Pablo viene y le dice, no, ustedes están completos en Él. No necesitan nada más. No necesitan nada más. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo en esta hora, que estamos completos en Él. ¿Entiende? Completos. Lo que hacemos, le digo, lo que servimos, los que hacemos algo en la obra, si predicamos el Evangelio, o sea, usted se da cuenta que lo hacemos por amor, lo hacemos por agradecimiento, lo hacemos porque sabemos, hermanos, que Él nos sacó de ese lugar y hoy vivimos una mejor vida, y anhelamos también que los demás conozcan a Cristo. Pero no lo estamos haciendo con un interés de ganarnos el favor de Dios, no. Completos. Ese verbo es pleno. Y dice que ese verbo es hacer repleto. También es así, literalmente es atiburrar, llenar por completo, llenar. Acuérdense cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, ¿verdad? Y de ahí obedeció Pedro y se fue, y echa la red. Y echó la red. ¿Y qué sucedió? Que la red se empezó a romper porque estaba repleta, llena, atiburrada de peces. Eso es lo que está diciendo acá, que nosotros estamos completos, así llenos, completos, total, y hasta para tirar. ¿Entiende? Todo lo que tenemos, hermanos, ¿entiende? Está para dar. Tenemos para dar. Llena todo vacío. Él llena todo vacío, llena todo lo que está en nosotros. Provee, también ese verbo quiere decir proveer. También influencia, influye en nosotros, satisface todas nuestras necesidades. Entonces, nosotros estamos completos sin la ayuda de ceremonias, ¿verdad? Completos sin la ayuda de ceremonias. Sí, miren, hermanos, si por algún motivo no pudiéramos congregarnos, por X motivo, pero que sí, o sea, que sí lo amerita, y no pudiéramos congregarnos como estamos ahorita, y estuviéramos en un lugar donde estamos solos, ahí donde estamos solos, hermanos, si Cristo es nuestra cabeza, seguimos estando completos. Amén. O sea, no necesariamente tenemos que estar haciendo un grupo grande para estar completos. ¿Entiende? Pero sí, bueno, esas son circunstancias que donde te digo que no hay otra alternativa. Pero bíblicamente tenemos que congregarnos. Pero si no pudiéramos, si no tuviéramos la oportunidad, o si estuviéramos en un lugar remoto, ahí seguimos estando completos. Ahí donde estamos, el Señor sigue satisfaciendo todas nuestras necesidades. También completos sin la ayuda de la filosofía. ¿Entiende? No necesitas ninguna filosofía humana para poder llenar tu vida. ¿Sí? Si necesitas un consejo en la vida matrimonial, lee la Biblia. Si necesitas un consejo para guiar a tus hijos, lee la Biblia. Si necesitas un consejo para cómo comportarte o ser un buen amigo, lee la Biblia. Si quieres ser una buena esposa, lee la Biblia. Si quieres ser un buen esposo, lee la Biblia. Amén. Cristo, hermanos,
En Cristo estamos completos. Mire, estamos completos sin los eventos de la superstición. Sin eventos de la superstición. O sea, no necesitamos ir a un evento donde te digan noche de milagros. Y nosotros vayamos con eso y le estamos atribuyendo más poder al predicador, al que está ahí, que a Cristo. ¿Entienden? No. Cristo es, hermanos, en Cristo estamos completos y seguimos, hermanos. Y no es que no creamos en los milagros, creemos en los milagros. Amén. De una manera bíblica. 4. Completos sin méritos humanos. Completos sin méritos humanos. O sea, no hagamos nada, hermanos, por impresionar a Dios. No hagamos nada por impresionar a Dios. Porque, mire, por más que nos esforcemos, por más que nos esforcemos, que debemos de esforzarnos, pero por más que nos esforcemos, no llegaremos al nivel de perfección de Dios. ¿Entiende? Pero porque lo hacemos con todo nuestro corazón, Él lo mira así, mirando nuestro corazón, lo ve agradable. Punto 14, para terminar. Ya se nos fue el tiempo. Ahí terminamos. Cristo es la única realidad de todo. Y Cristo es la única realidad de todo. Cristo es la única realidad de todo. Verso 16 del capítulo 2 de Colosenses dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, nadie los juzgue en esto. ¿Por qué? Porque esto es simplemente pasajero. Cristo es la realidad. Lo que le estaba diciendo. Cristo es la realidad. Esto de la comida, la bebida, los días de reposo, luna llena y todo eso, eso es pasajero. Cristo es la realidad. Cristo es el único absoluto. Bueno, les digo el 15 de una vez. Ya terminamos. Cristo es el único absoluto, hermanos. El único absoluto. Verso 11 del capítulo 3 de Colosenses dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, barbado ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y todos. Cristo es el todo y en todos. Mire, no hay ni griego, judío, circuncisión o incircuncisión, barbado, escita, siervo, libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces Cristo es, hermanos, el único absoluto. Y absoluto es que nadie, que no admite ninguna relación o comparación. No se puede comparar. Nadie se puede comparar a nuestro Dios. Por eso el salmista dice: ¿quién como tú, oh Jehová, que se siente en las alturas? ¿Entiendes? ¿Quién como tú, oh Jehová, que se siente en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Dice el salmista. Hacedor de maravillas, el hacedor de prodigios. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios? ¿Quién? A Él no lo podemos comparar. Es por eso que Él les prohibió rotundamente, hermanos, al pueblo de Israel que no hiciera ninguna imagen de Él. Ninguna imagen. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no se puede comparar. Si vemos la Escritura, hermanos, vemos cómo Dios se revela a cada uno de los hombres de Dios. Y en cada revelación a los hombres de Dios, hermanos, fue totalmente diferente. Porque Dios es tan maravilloso
que no lo podemos comparar. Ahora imagínese compararlo a una pintura. Ahora imagínese compararlo a una imagen más corrompida que nosotros. El otro significado de absoluto es que no tiene límites y no está sujeto a ninguna limitación o control por parte de ninguna ley. ¿Sí? Él no tiene límites y ni está sujeto a nada. Él es el Todopoderoso. Él es el que está sobre todo. Amén. Él es el que está sobre todo. El tercer significado de absoluto es que es completo, que es total. ¿Y total qué es? Todo. No le falta nada. Amén. Y si estamos en Cristo, entonces no nos falta nada. Estamos completos en Él. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, eterno Dios, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque hablas a nuestra vida, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos. Señor, Dios amado, muchas gracias. Gracias porque cada día obras de tal manera, Señor, y abres nuestra mente, nuestro corazón, Señor amado. Y tu palabra preciosa, Señor, que es para enseñarnos, para instruirnos, para darnos, Señor, la seguridad en ti. Señor, gracias, gracias. Que la palabra, Señor, en esta hora recibida pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Y que vayamos cada día, o que vayamos a nuestra casa más bien, dándote la gloria, entendiendo, Señor, que estamos completos en ti, que no nos falta nada y que tú eres el que suple en todo, el que sostiene todo y que no necesitas ayuda de nadie para hacerlo. Señor, muchas gracias. Gracias, amado Dios. En nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Pues bendiciones a todos, hermanos. Vayamos a nuestra casa seguros en Cristo, sabiendo que tenemos a un Dios que es suficiente en todo. Amén. Bueno, entonces si el Señor no ha venido, nos vemos aquí el jueves. Les esperamos. Vamos a seguir aprendiendo la palabra del Señor y pues sigamos predicando el Evangelio, hermanos. Si estamos completos en el Señor, hermanos, prediquemos de ese gran Dios nuestro. Amén. Bueno, bendiciones a todos.